El día de hoy vamos a hablar de qué es la ilustración, una lectura del ensayo filosófico de Kant. La estructura que encontramos en el ensayo filosófico de Kant es la siguiente. Un título en forma de pregunta, un planteamiento del problema, razones por las cuales el problema tratado por el autor es un problema, propuestas y dificultades para solucionar el problema. ¿Qué se requiere para poder solucionar el problema? ¿Qué distinciones se deben realizar para comprender mejor el problema? Continuando con la estructura del ensayo filosófico, encontramos lo siguiente. ¿Qué conflictos se pueden presentar? Impedimentos reales para dar solución al problema. Ejemplos de asuntos imposibles y la relación que guarden con el problema principal. Contraste del problema, sus posibilidades e impedimentos con la realidad concreta de la época de Kant. Consecuencias concretas para la época de Kant y la posteridad. Condiciones para obtener la primera conclusión, condiciones para la conclusión final y proyección del problema. Luego de observar la estructura del ensayo filosófico de Kant, vamos a hacer la lectura del ensayo. Entonces nos encontramos que para Kant la falta de entendimiento más la falta de resolución da como resultado la minoría de edad. Pero además también encontramos que la pereza más la cobardía da como resultado la minoría de edad. O que los reglamentos más las fórmulas dan como resultado la minoría de edad. En contraste, va a proponer Kant que la libertad más el uso público de la razón da como resultado la mayoría de edad. Nuestro autor propone un uso privado de la razón, y ese uso privado de la razón se caracteriza por ser limitado, involuntario, por cumplir, por obedecer. Representa lo que es la minoría de edad. Por otro lado, encontramos el uso público de la razón, que se caracteriza por ser libre, pero que además tiene una capacidad de crítica, procura la ilustración y allí impera la fuerza del argumento, es decir, que esto sería la representación de la mayoría de edad dentro de la ilustración. Entonces la mayoría de edad se va a caracterizar por ser autónoma, por ser independiente de los otros, por el uso del entendimiento y claro está, por la liberación de los tutores. En contraposición a la mayoría de edad, vamos a encontrar la minoría de edad, que se caracteriza por una falta de autonomía, por una dependencia hacia los otros, por la pereza y la comodidad, y obviamente porque los tutores están interesados en mantener el control. El filósofo alemán va a colocar unos ejemplos del uso privado de la razón. Entonces nos encontramos que el contribuyente paga anualmente los impuestos. El soldado obedece en el cuartel militar. Y el sacerdote procura obediencia a los principios dentro de la iglesia. Asimismo, Kant propone unos ejemplos de uso público de la razón. Entonces el contribuyente puede criticar el pago de los impuestos por medio de un escrito. El soldado puede criticar el sistema militar en público. Y el sacerdote puede realizar una autocrítica fuera de la iglesia. Y además puede invitar al respeto religioso. Las consecuencias del uso público de la razón en el campo religioso serían entonces las siguientes.
el respeto religioso, la libertad de expresión, es decir, la eliminación de la censura, la separación de iglesia y Estado, es decir, la separación entre religión y política, y finalmente la búsqueda de una religión natural, en este caso el deísmo. ¿Cómo promover la ilustración entonces? La ilustración se puede promover por medio de la revolución, que sería un paso radical hacia la autonomía, y procuraría la liberación de los tutores y además la ruptura con el régimen de derecho. Sin embargo, la revolución solo cambia un tirano por otro, unos prejuicios por otros. Finalmente, encontramos otro camino que sería la reforma, que es un paso paulatino, lento, de un estado de minoría de edad a otro de autonomía o de mayoría de edad. Y es un lento proceso de aprendizaje promovido por la educación. ¿Qué es la ilustración? Para Kant, la ilustración es tener el valor de servirse del propio entendimiento.